Hola amigos, en este primer video estudiaremos algunos conceptos que son importantes para introducirnos a los trastornos de la personalidad. Como introducción diremos que los trastornos de la personalidad se localizan en el eje 2 del DSM. ¿Qué es lo que es el DSM? Es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Bueno, y como los vamos a estudiar, también se mantienen en esta edición que estamos estudiando, que es el DSM-4, aquí lo estás viendo, que es el DSM-4-TR, de la APA, que es una sigla americana, Asociación Americana de Psiquiatría. Y empezamos. Antes de determinar qué es un trastorno de la personalidad, sería pero muy adecuado preguntarnos qué entendemos por personalidad y qué ingredientes se admiten en esta definición. Por ello tomaremos la definición de Cavallo y Coles el 2004, ahí lo estás viendo, donde aprueban factores biológicos que determinan el temperamento y también factores ambientales que intervienen sobre el carácter. Contemplemos las definiciones. Temperamento, entonces, es la dimensión biológica de la personalidad, o sea, orgánico, que incluye características innatas en las personas, determinadas genética y constitucionalmente. Respecto al temperamento, muchos autores han aportado definiciones y clasificaciones, de las cuales también veremos algunas. Las famosas se encuentran con autores como Costa y Macri el año 1985, que plantearon 5 grandes factores del temperamento. Aquí las tienes. Neurotismo, ¿cierto? Tendencia al malestar psicológico y a la conducta impulsiva. También extraversión, tendencia a implicarse en situaciones sociales y a sentir alegría y optimismo. La tercera es apertura a la experiencia, curiosidad, receptividad a nuevas ideas y expresividad emocional. También en el temperamento tenemos amabilidad, grado en que se muestra compasión y hostilidad ¿cierto? Hostilidad a los demás. Y la quinta sería responsabilidad, grado de organización y compromiso con los objetivos personales. Bueno, también tenemos a lo que es Cloninger y Coles en 1993 y proponen 4 dimensiones biológicas de la personalidad. Ok, ¿cuáles serían esas dimensiones biológicas? La primera es búsqueda de novedad o activación conductual. Se refiere a la tendencia natural y genética a irradiar conductas encaminadas a conseguir, ¿cierto?, placer o refuerzos que les den placer, o a evitar la monotonía, por el otro lado, o el aburrimiento. Por lo tanto, esto es genético. Otra conducta genética es la evitación del daño o inhibición conductual, que significa la tendencia natural a evitar o inhibir conductas que puedan producir daños, castigo o frustración. La tercera, dependencia de la recompensa o mantenimiento conductual, que es una tendencia natural, o sea, innata y orgánica, genética, a responder conductualmente a situaciones reforzantes y o mantener comportamientos que siguen ofreciendo placer o eliminando el castigo o el malestar. Y la última es la persistencia. Tendencia también natural, innata, orgánica, a continuar emitiendo una conducta en una situación a pesar de que ésta produzca frustración o presente dificultades. Llegamos entonces a la definición del carácter. El carácter, decíamos anteriormente, que incorpora factores ambientales y que influyen en este gran concepto que es la personalidad. En este momento no te puedes perder, ¿cierto? Concéntrate. Todo ello del carácter influye por los aprendizajes, o sea, está influido por el ambiente, por la experiencia, por tu socialización o cultura. Estos son los elementos más importantes o los más nobles y aristocráticos que se ven, ¿cierto?, mermados, especialmente cuando tienen un trastorno de la personalidad. Porque a estos factores le vamos a llamar que
son esquemas mentales que son aprendidos en la cultura, en la experiencia, en la socialización y configuran las creencias básicas del individuo, ¿cierto? Con su valoración personal, la valoración de las personas, del mundo y del futuro, o sea, la gama completa. Son la base de las llamadas actitudes, de los sentimientos y las conductas. Pasemos a la teoría cognitiva conductual. Ella describe 3 niveles de procesamiento de información necesarios para comprender los trastornos de la personalidad. En esta teoría se nos explican que estos 3 niveles son los que son afectados y los que se ven en el proceso de información de un trastorno de la personalidad. Primero, como anteriormente dije, son los esquemas. Los esquemas son los receptáculos de las creencias básicas que utilizamos nosotros para organizar e interpretar la información. Solo procesamos aquello que es congruente a nuestros esquemas. Los ajustamos a nuestros esquemas. Todo lo que viene de afuera lo ajustamos a nuestros esquemas. O sea, que adaptamos nuestros esquemas y teñimos toda la realidad con esos esquemas. Y si esto es rígido, imagínate lo que pasa. Segundo, las distorsiones cognitivas. La distorsión son los errores que cometemos en el proceso de información e interpretamos mal, en forma deteriorada, en forma distorsionada, la nueva información. Ahora, cometemos estos errores especialmente en el mismo instante donde se nos ofrece nueva información. Y estos esquemas que son inflexibles, que anteriormente hablamos que son inflexibles, no se vuelven rígidos ante nueva evidencia o nuevos testimonios. ¿Ok? Y el tercero son los pensamientos automáticos negativos. Es lo que se convierte en las distorsiones cognitivas, o sea, ya sea en los diálogos internos, se notan en las palabras, las frases que nos decimos, y vamos a ver que estos diálogos internos o pensamiento automático están de forma tan rápida, que la valoración de la persona siempre es en forma negativa. Y si es la valoración de la persona negativa, también de las otras personas, del mundo y del futuro, influyendo entonces así en la respuesta total de un sujeto. Entonces, llegó el momento ahora de definir qué es la personalidad. Y lo vamos a definir según Peirce en el año 1988, y él dice que es un patrón de pensamiento, sentimiento y conducta que distingue a las personas entre sí y que persiste a lo largo del tiempo y a través de situaciones. Un patrón, como lo que te decía anteriormente, que son esquemas, ¿cierto? Distorsiones cognitivas, que son pensamientos automáticos, por lo tanto, que se ven reflejados en nuestras conductas, en nuestros sentimientos, porque al final son creencias que nos hacen sentir, y que distinguen a las personas, y por un largo, que esto es prolongado a través de diferentes situaciones y prolongado en el tiempo. Como alternativa te ofrezco lo que dice el DSM-4 de la APA del año 2000, que un trastorno de personalidad consiste en un patrón permanente de conducta y de experiencia interna que se desvía notablemente de las expectativas generadas por la cultura del sujeto y que se manifiesta en al menos 2 de las siguientes áreas: cognitiva, afectiva, funcionamiento interpersonal y control de impulsos. O sea, un sinnúmero y un variado popurrí, ¿cierto? de conducta nos podemos encontrar en un trastorno de personalidad. Este patrón se produce actuando de diferentes formas, o sea, hay que entenderlo, que están profundamente arraigados en las personas y son de naturaleza inflexible. Por lo tanto, como es un patrón que tiene esquemas, que tiene distorsiones cognitivas, que tiene pensamientos que son inflexibles y que se vuelven muy negativos, las personas pueden sufrir mucho, se pueden debilitar. O sea, se pueden desadaptar y debilitar. Y debilitar tanto sea ellos mismos, sus relaciones interpersonales, su familia y su entorno. Deterioran el funcionamiento de estas personas. Ahora, ¿qué pasaría con una personalidad normal? La personalidad normal frente a un obstáculo
¿cierto? Conlleva o implica una capacidad de afrontar este obstáculo. Se vuelve flexible si es que no tiene éxito y cambia su conducta. Sus percepciones y conductas se fomentan nuevas alternativas y esto aumenta la satisfacción personal si es que tiene éxito. Si no, buscará la forma. Entonces las personas hoy vamos respondiendo a las circunstancias como podamos pasarla de diferentes formas, las diferentes barreras. Y seguiremos repitiendo conducta dependiendo del éxito o el fracaso que tengamos. En cambio, un patrón de personalidad, de trastorno de personalidad, son patrones rígidos e inflexibles. Eso es importante que se aprenda. Que no se adaptan bien a la nueva información o a la realidad. Algunos objetivistas dirían eso. Y lo cual debilita. O sea, son propensas también a captar malas problemas en todas partes. Problemas sociales, familiares, de pareja, laborales, etc. Algunos autores lo denominan como formas de ser de estas personas, que son inflexibles y rígidas. Y lamentablemente merman, ¿cierto?, sus habilidades para comportarse en forma diferente en distintas áreas sociales, individuales y en situaciones nuevas. También lo preocupante de estos patrones de los trastornos de personalidad es que presenta ausencia de enfermedad el individuo. O sea, no es consciente. Como son distorsiones automáticas, pensamientos y diálogos internos, esquemas que ya tienen instalados, el malestar no es consciente por esta persona, sí sus consecuencias. Por lo tanto, como él tiene un patrón negativo de la visión negativa de la realidad, el malestar se viene dando prolongado en el tiempo. Y se siente también dado el malestar, y en la mayoría de los trastornos, por el rechazo que suelen experimentar en el medio, ¿cierto? Porque las personas reaccionan frente a esta persona. Muy bien, pues. Hemos terminado este video. Espero que te haya gustado la introducción a los trastornos de personalidad. ¿Y qué vamos a ver en el próximo video? Vamos a ver criterios diagnósticos generales para el trastorno de la personalidad según el DSM-4. ¿Ok? Dame a un suscríbete, dile me gusta a tus amigos y espero que te haya servido de utilidad toda la información que te he traspasado hoy día. Un abrazo, que estés bien. Chao.